Bueno, buenas noches. Es para mí un honor abrir este acto cultural como el que vamos a celebrar, la presentación de un libro. Su título, De Extremadura a Cuba. Su autor, don Antonio García Ramos. Editorial, Abecedario. Por supuesto, yo no voy a hablaros del contenido del libro. Esto es cometido de su autor. Él ha venido a hacerlo y por supuesto a él le vamos a encomendar la misión esta de que os explique él de qué van las cosas, porque seguramente lo hace mucho mejor que yo. Pero antes de despedirme de vosotros, yo que sé, brevísimo, quiero agradeceros la presencia en este acto y de una forma especial y por encargo de la Junta Directiva, agradecer a don Manuel Antonio García Ramos que haya tenido en cuenta nuestras instalaciones para hacer la presentación de su obra. Esto es cultural, nosotros somos una sociedad donde la cultura es la que miramos por encima de todo, y ya digo que por expreso deseo de la Junta Directiva, don Manuel Antonio, muchísimas gracias por acordarte de nosotros, de nuestros locales, y aquí estamos siempre a vuestra disposición. Y nada más, ya os dejo en manos de él y que os explique de alguna forma bastante extensa y como una guía positiva de qué va este libro tan interesante que creo que va a ser para todos nosotros. Muchas gracias y os pido comer. Buenas noches. Tengo que decir antes que nada, estuve aquí yo hace unos 3 o 4 años a un ciclo de conferencias que hubo sobre también la guerra de Cuba, sobre, no sé si era por el cordero de Cascorro, vino aquí Pando Despierto, no sé si se acuerdan. Pando Despierto, vine a varias conferencias, no vine a todas. Me impresionó y ya se me quedó marcado el recuerdo porque Pando Despierto se echó a llorar en la conferencia, a mí me impresionó. Ya luego he mantenido una relación epistolar con él, nos intercambiamos correo y documentación. Y ya es una cosa que se me ha quedado y digo, entonces cuando salió el libro este, lo sacamos después de también 5 años de embarazo, pues uno de los sitios donde tenía que traerlo era aquí a Santa Marta, cuna de... Es que debe ser el pueblo más característico o más identificado con lo que ocurrió hace 115 años, o 113 años, la guerra de Cuba, con la ascendencia del capitán Neira en su momento, lo de Cascorro, que tuvo tanto auge cuando ocurrió. Pues, un hecho heroico de los muchos que hubo en aquella guerra, pero que el Estado quiso realzarlo para animar un poco la moral de la población, que estaba ya decaída con tanta guerra, tanto dinero y tantas vidas. Y de hecho se trajeron los restos de Eloy Gonzalo, se trajeron a Madrid. Bueno, una estatua que tiene aquí réplica que está allí al lado del rastro de Madrid. Una foto, me ha podido traer una foto al lado de él. Bueno, pues esta es la historia de los últimos conquistadores. ¿Por qué los últimos? Porque los primeros también fueron extremeños. Los Cortés, Pizarro, todo esto. Y los últimos también fueron en parte extremeños, y en parte por el resto también del resto de España. Bueno. Todo comenzó buscando antecedentes de mi bisabuelo, que estuvo también en la guerra de Cuba, y bueno, ya de ahí empecé a ahondar y bueno, nos extendía toda Extremadura. Y utilizando como vehículo el regimiento Castilla 16, que estaba ya en Badajoz. Estaba en Badajoz desde 1883, y bueno, como fue a Cuba en la 7ª expedición, de las que fueron allí, fueron 12 expediciones, la 7ª fue el Castilla 16, luego lo veremos, en noviembre del 95, y todas sus vicisitudes me sirven a mí como guión para contar la historia de los extremeños en la guerra de Cuba, aunque ya no fueran del Castilla 16, fueran de caballería, artillería, del Baleares, que también estaba en Badajoz, otro regimiento de infantería. Bueno, esto es que lo conocerán, un grabado antiguo de la isla de Cuba, donde viene la división administrativa que tenía por aquel entonces. Si empezamos de izquierda a derecha, tenemos a Pinar del Río en amarillo, ya luego la provincia de La Habana, Matanzas en gris, Santa Clara, Camagüey en Puerto Príncipe y Santiago u Oriente. Son las 6 provincias que había. Más la isla de Pinos, o isla de la Juventud, o que se llama ahora, o isla de Cortés, que es la que está abajo de la provincia de Pinar del Río. La longitud de la isla, pues, de larga unos 1100 kilómetros, como de Huelva o el Algarve hasta Gerona.
de ancha como de Badajoz a Sevilla, unos 240 kilómetros, la parte más ancha. La parte más estrecha, como de aquí a Badajoz, unos 30 y tantos kilómetros, cerca de 40, que es al lado de la provincia de La Habana, donde aquí en el límite de... aquí. La parte más estrecha, unos 33 o 34 kilómetros, un poquito menos que de aquí a Badajoz. Se aprovechó esta parte que era la más corta, junto con esta otra que ya existía, para hacer unas trochas para partir la isla en 3 partes. Había otras trochas, pero estas eran las importantes, para dividir la isla en 3 zonas y evitar que los insurrectos, los mambises, se traspasaran de una parte a otra. Y eso determinó el tipo de guerra que se iba a producir. El clima, ya se lo pueden suponer, pues igual que el de México, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, clima tropical, de mucho calor y mucha humedad sobre todo. Humedad del 80%, 85%, con que esté uno parado está sudando. Y por la noche fresco y a la más mínima que se mueve pues está sudando, y las madrugadas con fuertes lluvias, donde se forman charcas, y charcas donde proliferan los mosquitos, que a su vez transmiten enfermedades y que no tenían curación en aquellos años, y que también determinó el curso de la guerra. Si hubo 55.000 españoles a día de hoy que murieron allí, 51.000 fueron por enfermedades. Enfermedades, muchas de ellas transmitidas por un mosquito. 2 mosquitos, uno transmitía el paludismo o malaria, que es lo mismo, y otro, el Aedes aegypti, uno era el anófeles y este, el Aedes aegypti, el vómito negro o fiebre amarilla, lo mismo. Era fiebre amarilla, es un nombre técnico porque afectaba al hígado, le ponía la cara un poco amarilla, pero también vómito negro porque vomitaban sangre coagulada, color oscuro, se llamó así. En total son 22 diapositivas para que se den una idea. Los personajes de la época, personajes políticos, tenemos de izquierda a derecha a la reina regente María Cristina, madre de Alfonso XIII, lo tenemos ahí, que era un niño cuando ocurren los hechos. Ella era mujer de Alfonso XII, segunda esposa, porque Alfonso XII enviudó de Mercedes, la de la canción, Mercedita. Y entonces Alfonso XIII nació como hijo póstumo. Murió en 1885 Alfonso XII, pues al 86 o el mismo 85 nació ya Alfonso XIII. Luego en el centro arriba tenemos de perfil con gafas a Antonio Cánovas, el jefe del Partido Conservador. A su derecha a Sagasta, del Partido Liberal. Esos partidos no tienen el reflejo actual, porque también existía ya el Partido Socialista, que había fundado ya por allí, por aquellos años, Iglesias, ¿no? Como era, no me acuerdo el nombre, Iglesias, Pablo Iglesias, porque decía yo Marcelino Iglesias, que me venía a la cabeza Marcelino. Bueno, entonces ya el Partido Liberal no existe actualmente. Sí, Cánovas, hay una fundación del Partido Popular actualmente, se llama Cánovas del Castillo. Él era malagueño, fue el que llevó el peso de la guerra desde el punto de vista político, era presidente del gobierno, en la mayor parte de la guerra. Comenzó la guerra estando Sagasta, ellos hacían un turno desde que murió Alfonso XII, prácticamente desde la restauración, desde el 75, hacía un turno entre Cánovas y Sagasta. Comenzó la guerra estando Sagasta en el poder, al poco tiempo dimitió Sagasta por un conflicto que tuvo por el fuero para sancionar a la prensa, si era por el fuero militar o el fuero civil. Bueno, el caso que dimitió, hizo cargo del gobierno de Sagasta, y estuvo hasta agosto del 97, en que lo mataron. Un anarquista, el 8 de agosto del 97, por un balneario de San Sebastián, le pegaron 3 tiros y lo mató. Entonces lo volvió a sustituir por Sagasta. A su derecha tenemos al ministro de la guerra, Marcelo Azcárraga, era un gran gestor. Fue capaz de mandar el mayor ejército que se ha mandado a través del océano hasta la Segunda Guerra Mundial. 220.000 hombres, en expediciones perfectamente pertrechados, aceptablemente instruidos, todos bien armados, equipados y encuadrados. Tenemos también en el centro en color, lo he querido poner en color para significarlo, el general Weyler, que un personaje que con el paso de los años va ganando prestigio dentro del mundo de los historiadores de esta rama.
De hecho, todavía le siguen haciendo biografías. En el siglo XXI tiene ya 2 biografías que se han editado recientemente, en estos últimos años. Era un militar muy pequeñito, medía unos 50, a duras penas pudo entrar por la talla, todos los uniformes estaban grandes, le hacían muchos chistes, pero luego era militar clásico, puro, sin ninguna veleidad política, era un técnico de la milicia, se dedicaba a lo suyo, a la vida militar. Tuvo muy mala fama entre los americanos, que tema muy complejo, porque utilizó lo que se llamó la reconcentración para evitar que la población, los campesinos, los guajiros, ayudaran a los mambises. Entonces, a la fuerza o de grado. Para eso recogió a los campesinos y los metió en unas tierras, en unas zonas, unos poblados cercados, para que no pudieran salir, y cultivaban allí alrededor de esos cercados, pero se les escapó de las manos y hubo una gran mortandad, por lo menos 300.000 campesinos, mujeres, niños y ancianos mayormente, porque los varones, los hombres, digamos, en edad militar estaban en la guerra, pues murieron. Les desbordó la logística que tenían que utilizar para eso, la reconcentración. Y eso fue muy utilizado en su contra. Pero con el paso del tiempo va ganando su figura en el sentido de que no le quedaba otra solución, sino que quería acabar con la guerra y estuvo a punto de acabar con la guerra con victoria. Bueno, y abajo ya en blanco y negro los capitanes generales que tenían, Calleja cuando estalló, allá a la izquierda, al poco tiempo relevado por el general Martínez Campo, que fue quien, mediante un pronunciamiento, trajo precisamente la restauración. Alfonso XII le llamaban el gran pastelero, porque era muy dado a mediante dinero comprar voluntades, en fin, a buscar la paz de cualquier forma, menos por las armas. Fue el que también forzó la paz en 1893, cuando la rebelión de las Cávilas en Melilla, la paz en Zanjón de la guerra de los 10 años también la consiguió él, pero ya la guerra esta última del 95-98 le vino grande como general político y no dio ahí la talla que tenía que haber dado, fue sustituido precisamente por Weiner. Luego a la derecha de él, general Blanco, que fue con el que se perdió la guerra, porque es que cuando mataron a Cánovas, Sagasta quiso dar la autonomía a la isla de Cuba, algo que era muy novedoso, que ahora lo vemos normal aquí en España, ¿no? Pues era demasiado atrevido, aunque ya había países que lo habían hecho, como ocurría en Inglaterra con Canadá, por ejemplo. Quiso implicarla, o sea, ¿cómo se llama?, dar la autonomía a Cuba, y para eso cambió de capitán general y puso a general Blanco, pero ya era demasiado tarde. Se perdió la guerra con los americanos, luego entraremos en algún pequeño detalle para no alargarlo demasiado. Ya finalmente el que entregó ya la isla a los estadounidenses, pues el general Castellano, pues ya fue un menos formalismo. Esta fue la ley de reclutamiento que afectó a nuestros bisabuelos. Nuestros bisabuelos, los que volvieron, claro, porque los 55.000 que se quedaron allí no pueden ser bisabuelos de ninguno de nosotros, porque eran jóvenes necesariamente solteros, era obligatorio ser soltero para hacer el servicio militar, si no tenía una sanción muy fuerte. Y bueno, lo metían en la cárcel o de esta forma iba a la guerra por haberse saltado la legislación que tenía que estar soltero. Entonces, la mili duraba 12 años, de la que 3 años, 12 años en total, pero 3 años era inactivo, comenzaban las operaciones con 19 años, y no ponen la primera parte, en que con el 19 las operaciones de la talla y tal. Los viejos del lugar conocerán las operaciones que hacían los ayuntamientos, que era un incordio de problemas de listado y de... mucho. Esto estaba hasta el año 2000, 2001, desde 1790 y tanto. Bueno, servicio permanente activo, 3 años, terminaban, así estaban 3 años en las unidades, por ejemplo en el Castilla 16. Después, una vez cumplieron los 3 años, pasaban a la reserva activa o licencia ilimitada y sumaban esos otros 3 años, pero ya estaban en sus casas y podían pedir permiso y se casaban, podían trasladarse también con permiso a otros lugares de la geografía española. En la cuarta situación, después eran los que eran muy bajitos, los que estaban
eran soldados condicionales que se llamaban porque eran hijos de padres pobres sexagenarios o hijos de madre viuda y pobre, entonces no iban a hacer servicio militar, pero estaban en depósito ahí. Durante 3 años tenían que confirmar esa situación para seguir sin ir al servicio activo. Entonces tenemos 3 años aquí, 3 años ahí, otros 3 años aquí, 6, más estos 6 años, 12 años. La segunda reserva era ya en sus casas, podían hacer lo que quisieran, casarse, trabajar, ser funcionarios del Estado, viajar, lo que quisieran, y para movilizarlo hacía falta una ley expresamente aprobada por el Parlamento, por el Congreso, para movilizar a esas quintas, que no se llegó a hacer durante la guerra. Bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos un pequeño semblante de la población de Santa Marta. Bueno, había, en los años que estamos hablando, que era de la guerra final de ultramar, en el año 95 estaba la caja de reclutas de Badajoz, la de Zafra y la de Cáceres. En el 95 había otras anteriores, pero que fueron, con la evolución de la normativa, pues cejando o saliendo otras nuevas. Entonces tenemos que, por coger un año de referencia, el año 97, cuando más víctimas hubo en la guerra del año 97, la caja de Zafra tenía que aportar al contingente de 1.528 soldados 473, de los cuales el partido de Almendralejo pertenecía a la caja de reclutas de Zafra, igual que por ejemplo la de Llerena, el partido de Llerena también pertenecía a Zafra, o el de Jerez de los Caballeros. Entonces Santa Marta pertenecía al partido de Almendralejo, Tierra de Barros, con el censo de 2.037 varones y 2.011 mujeres. Eso había en 1897 en Santa Marta. No sé cuánto habrá actualmente de habitantes en la tierra. 4.000. Prácticamente con la migración tal seguimos parecidos, ¿no? 4.200, 4.300. Bueno, entonces, en total fueron 6.785 forzosos obligatorios a la guerra. ¿Por qué he puesto? Porque hubo también voluntarios, pues eso no tengo, habrá unos 1.000 más, en total unos 8.000 extremeños pudieron haber ido a la guerra. ¿Por qué he puesto desde el año 1891 este cuadro? Porque se movilizaron las reservas hasta 1891. Como no daban abasto para mandar esos 220.000 soldados con las quintas del 95, 96, 97 y 98, empezaron a movilizar las anteriores. Esos que estaban ya en la reserva, en la segunda situación, la reserva activa, para que ahora lo vean mejor, por eso desde el 91. Bien, vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos, bueno, pues Zafra, Santa Marta, el cupo del 87 que estábamos hablando, el partido de Almendralejo tenía que aportar 157 de esos 473 que veíamos antes de Zafra, de la caja recluta de Zafra. Pues Santa Marta 13 mozos tenía que aportar, de los cuales 9 iban para Cuba, 3 a Filipinas y 1 a Puerto Rico. Hablo del año 97. Jóvenes con 19 años, 19, 20 años, cuando se incorporan. Las operaciones son cuando tienen 19 años y en el siguiente año, que uno aún tienen 19, pero otros ya han cumplido los 20, es cuando se incorporaban a las unidades y iban mandados a Cuba. Pensemos en nuestros hijos que tengamos con 19 años, que los vemos tan imberbes y tan vulnerables, pues a estos les ponían el uniforme de rayadillo, le daban el Mauser de 1893, el machete, una ligera instrucción y a mandar carne a la guerra. Bueno, seguimos. Bueno, no todo acaba el reclutamiento, que yo ya que lo quería acabar, pero hay otra faceta curiosa, que eso dañó mucho la imagen del Estado en los ciudadanos, sobre todo la gente humilde, las clases medias, los pobres, lo pasaron mal. ¿Por qué? Porque los que eran muy ricos pagaban una especie de impuesto económico, pagaban mucho dinero, hay que decirlo, pagaban 1.500 pesetas, que era el equivalente al sueldo medio de un funcionario en aquellos años anual. 1.500 pesetas, 1.200 pesetas podía cobrar un secretario de ayuntamiento o el médico del pueblo al año. Era dinero. Pero la gente humilde, las clases medias,
los que tenían que vender la plata o empeñarla en el Monte de Piedad, que ya existía, o la vaca que tenían del pueblo, los colchones, para sacar las 1500 pesetas, terminaban arruinados, las clases medias arruinadas. Entonces, era el impuesto de sangre, lo que pagaban las clases humildes, menesterosas, y los ricos el impuesto económico. Y eso partió en dos el sistema y no se identificaban con el pueblo, la fuerza, el ejército, no había esa identificación por el problema ese. La redención y la sustitución. Hay dos ejemplos. La redención era organizado por el Estado, por una oficina de redención y enganche, donde uno pagaba, había seguro de quinta que estaba toda la vida pagando por el hijo una cantidad de dinero como una especie de seguro por si sacaba un número bajo en el sorteo y iba mandado a la guerra. Esto, digamos, lo organizaba el Estado. Aquí se puede casi leer las 1500 pesetas, que quedan 1500 pesetas ahí. Y los sustitutos se los buscaba el propio individuo que tenía que hacer el servicio militar. Aunque también había compañías, agencias como esta que vemos aquí, La Esperanza, que buscaba como estas empresas que hay hoy para buscar parejas, solteros, solteras, viudos, viudas, por lo mismo. El que necesitaba dinero y quería ir a la guerra, y el que no quería ir y tenía dinero. ¿Cuánto pagaban? No pagaban 1500 pesetas. Era ya una especie de ley de oferta y la demanda. Solía ser 700 pesetas, 600, 500, 800. Bien, vamos a ir avanzando. Estos no iban a la guerra. Bien, estos 13 mozos de Santa Marta del año 97 los cogieron, subieron en carro, porque no había tren de Santa Marta hasta Badajoz, y no un día, seguro que saldrían por la mañana, llegarían por la tarde, dormirían en un cuartel aquí, que probablemente fuera este o el de San Agustín, donde estaba el Baleares. Esto es la foto de 1903, una postal de 1903. Y aquí estaba, se ven los fusiles aquí, estaban haciendo el relevo de la guardia, ya habían venido de Cuba, de Empedrado. Aquí está el Banco Santander, su sucursal principal ahora. El hospital provincial está justo enfrente, que continúa. Y aquí a la izquierda, que no se ve, a la izquierda de los burros, está el Teatro López de Ayala. Se sitúan, esto es la Plaza Minayo. San Francisco estaría a la izquierda, por ahí. La iglesia sigue todavía, la iglesia de San Juan Bautista. Pues ahí los llevaron, estos 13, junto con el resto de los mozos de los que le tocaran, porque digamos que una vez que eran llevados allí al cuartel, hacían un mes de instrucción, una instrucción somera lo justo para conocer el arma, los empleos militares, las 4 cosas para poder entrar en el servicio. Bueno, seguimos. Aquí tenemos el tablillo de embarque del Batallón Expedicionario de Castilla, que fue en el 95. El barco se llamaba Ciudad de Cádiz, un transporte extraordinario, que lo tenemos el 25 de noviembre. Salen el día 23 a las 12 del mediodía de la estación de Badajoz. Bueno, ellos salen del cuartel de la Plaza Minayo, suben como hacia la catedral, y al llegar a la calle Hernán Cortés, la que baja hacia el convento de las Descalzas, calle de Graviel, Puerta Palma, el Puente Viejo, suben por Carolina Coronado a la estación. La población, como incluso actualmente con los soldados que se van de misión de paz, volcada desde un principio con sus hijos, con sus paisanos, con los soldados. Embarcan en la estación, lleno de regalos, cigarros, la corporación municipal, todo, y marchan hasta San Roque de Cádiz. Allí los alojan en un cuartel y al día siguiente por la mañana embarcan en el vapor Ciudad de Cádiz, que ahora veremos una foto, y van 987 que es el viaje, con unos cuantos dispersos, 987. Hubo algunos que se puso malo en Cádiz y fue en viajes posteriores. Vamos avanzando. Aquí tenemos el vapor Ciudad de Cádiz, estaba construido en Glasgow unos años antes, tenía capacidad en circunstancias normales porque era un transporte, no era militar, era un transporte de pasajeros normal para 452 pasajeros. Unas 50 y tantas plazas en primera, el resto en segunda y tercera. Para meter ahí 1007 que viajaron en ese viaje, 987 del Castilla, más los dispersos, 1007.
los oficiales iban en primera, los sargentos en litera de preferencia. ¿Dónde iban los soldados? Los sollados, oliendo a las maderas quemadas, al carbón, al petróleo, a las mercancías, a los vómitos y a las... Bueno, no sé qué más decir, porque muchos se quedaban arriba en cubierta para salir del aire enrarecido y viciado que tenían abajo en la bodega. Murió uno en el camino, uno de tuberculosis, un cacereño, y lo lanzaron al mar, porque el que moría en el viaje lo amortajaban con su propia manta, lo ponían en una tabla, le ponían un lastre, un trozo de hierro, y al anochecer lo lanzaban por la popa. Un oficial de su unidad, de su compañía, el capellán y alguien, un representante del barco, de la compañía transatlántica, la promoción y al agua. Aquí tenemos los viajes que hubo, en la historia que cuento, todo está, los gráficos están en el libro. El primer viaje en rojo sale de Cádiz, llega a La Habana directamente. Lo normal es que el barco hubiera ido primero a Puerto Rico, Puerto Rico que está aquí, este islote pequeñito que se ve ahí, porque también hacía el viaje, hacía de estafeta de correo. Dejaba el correo en Puerto Rico, cogía el correo de Puerto Rico a Cuba y de paso, ¿no? Pero era muy urgente, fue un viaje extraordinario y fue directamente hasta La Habana. Salieron el 25 de Cádiz, 25 de noviembre, y llegaron el 9 de diciembre, llegaron nuestros paisanos a La Habana. Tardaron 2 semanas, que era viaje normal. A Filipinas se tardaban un mes. Y eso que ya Filipinas, que está, obviamente no se ve aquí, Filipinas estaría por aquí, o por ahí. Ya se venía por aquí, por el canal de Suez, porque anteriormente ha tardado un mes y medio porque había que rodear todo esto. Hay otros colores, el amarillo del viaje de vuelta, el 6 de enero de 1899, cuando acabó la guerra, y los otros colores, el azul y el verde, porque los batallones tenían 6 compañías de 100 y pico soldados, de casi 200, 150 de todo. Entonces, en el año 96, a finales, se aumentaron a 8 compañías, y unas salieron de Santander y otra también salió de Cádiz. Ahí otras rollas ahí, ya está todo detallado, tanto en el libro, en los dibujos, como en el propio texto. Aquí tenemos, estos son del Castilla, son los mandos del Castilla. La foto está hecha precisamente en el año 97, en el pueblo de Guanajay, en el mes de julio. La casa está medio identificada, porque siguen restos de la casa, que ahora hay un museo. Se supone que es la casa de la foto. El pueblo de Guanajay, que hacía frontera entre Pinar del Río y la provincia de La Habana, donde estaba una de las trochas. Aquí tenemos al teniente coronel Recio, los comandantes, los capitanes y el resto de oficiales. Otra foto más. Estos no son del Castilla, es una foto del batallón expedicionario del regimiento Navarra. ¿Por qué la he puesto? Porque es muy expresiva. Podemos ver la cara de nuestro bisabuelo perfectamente, en sus gestos, el rictus de la cara que tenían nuestros antepasados. Las barbas. Aquí tenemos esto, un capitán. Aquí tenemos las 3 rayitas que tenían antiguamente. Veo que tenemos un látigo. Los cornetas, antes no había transmisiones. No había... ya existía el teléfono, pero no era inalámbrico. Entonces era todo por corneta, y otro más, y otro corneta más por ahí, había muchos. Tambores y tal, cosas que actualmente no existen ya en las unidades. Este era el Mauser, fabricación patente alemana, se fabricaba en España y tuvo mucho éxito. Esto prácticamente ha durado hasta los años 50, se ha utilizado para tiros al blanco, en la guerra civil tuvo mucha utilidad. Calibre 7.62, vamos, era un clásico. Los cuarteles, hasta que se impuso el CESME, que lo conocerán algunos que hicieron el servicio militar, que ya lo sustituyó, este era tiro de repetición, ya el CERN era tiro automático. Bueno, pues aquí los tenemos a todos ellos, unos tumbados, que eran muy típicos tumbar sobre el medio. La foto de los últimos de Filipinas, que me hay uno tumbado, era muy típico aquí. Bueno, avanzando. Bueno, estas son las operaciones que yo voy describiendo en el libro. Utilizo el guión, ya digo, de las vicisitudes del batallón expedicionario que mandó el regimiento Castilla. Y sobre eso cuento por la historia del resto de los extremeños. Aquí tenemos como ellos cuando llegan inicialmente, llegan a La Habana, que está dividido por provincias para facilitar la identificación, las trochas están en rojo,
y vienen, los mandan inicialmente hacia Cienfuegos. Ya luego son enviados a Pinar del Río. ¿Por qué? Porque el grueso de las operaciones hasta el año 97 fue toda la provincia de Pinar del Río. Resulta que, para contextualizar un poco, en la guerra de los 10 años, la que hubo entre 1868 y 1878, la guerra no se extendió a las provincias más occidentales, se quedaron todas hasta la mitad, hasta la trocha de Júcar o Morón, esta primera que hay aquí. Entonces, la insurrección pensó que había que extender toda la rebelión a toda la isla y quemar todos los cañaverales y todo el elemento de producción, de riqueza y que tenía España para pagar los gastos de guerra allí. Y lo que se llamó la columna invasora, que partió desde por aquí, todo esto avanzando, llegó hasta aquí, hasta Mantua, que está por aquí. Pero cuando llegaron hasta aquí, ya había cambiado Martínez Campos por el general Weyne, el 10 de febrero de 1896, y fortificó esto de manera que no pudieran salir el grueso de los insurrectos. Y entonces, aquí había unos 7 o 8 mil insurrectos encerrados y empezaron a mandar tropas aquí por barco y por ferrocarril, que ya existía desde los años 30, 1800 y tanto. El primer ferrocarril que hubo en España fue en 1830, antes que el de Mataró y el de Mataró en Sabadell o Barcelona, que fue unos 11 años más tarde. Bueno, pues toda la guerra principal fue aquí a la izquierda. Entonces están ahí marcados con los escudos del Castilla, donde hubo operaciones, en rojo el circulito, en las batallas están todas explicadas perfectamente, incluido también lo que opinan la bibliografía cubana sobre estas batallas. Claro, depende todo el ojo con que se mire la cuestión, como no podía ser de otra manera. Para nosotros es medio llena, para otros medio vacía, y dejamos. Bueno, lo que sí estaban todos de acuerdo, sobre todo los autores de aquella época y los jefes mambises, Máximo Gómez, Calixto García, Maceo posiblemente también, valoraban al soldado español. Y les daba pena, José Martí, les daba pena porque sabían que iban forzosos a la guerra y que iban a morir y iban a pasar muchas penalidades. Y les ofrecían que se pasaran a su bando, no solo, también por restar fuerza a los nacionales, a los peninsulares, pero también porque realmente a España no la odiaban, sino a su gobierno. Ellos querían la independencia. Bueno, y España, pues, no era la fiel isla de Cuba, no podía renunciar a esa parte, a lo poco que le quedaba ya del imperio de ultramar. Entonces, bueno, pues fue la guerra y de todas formas nunca se ha perdido el vínculo con Cuba, desde incluso en la época de Franco por un lado, Fidel Castro, de máximo apogeo, totalmente opuesto en su ideología, ha habido relaciones entre ellos, ¿no? Ha habido, digamos, buen ambiente en el lenguaje coloquial. Bueno, aquí hay un viaje ya hacia el final de la guerra, llevan el batallón por barco hasta Santa Cruz del Sur, que tuvo un par de muertos. Realmente Castilla tuvo en toda la guerra 370 muertos, luego nos vamos a ver unos gráficos, los muertos que hay, 370, de los 1500 aproximadamente que mandó el Castilla, 370 murieron, 140 están o desaparecidos o desertaron o no hay documentación sobre ellos, ya entrar al mundo de la especulación, pero comprobado fehacientemente, que yo pongo una de las cosas que yo aporto en el libro, es que añado unos anexos con el nombre de los nuestros, de los que murieron, todos los extremeños. Están por orden de pueblo, ahora verán un ejemplo, con dónde estaban destinados, de qué murieron y dónde murieron, y en qué fecha murieron. Para aquellos que tengan antepasados que les suene un poco, a ver si suerte y los localizan. Antes de que se olvide ya con el paso del tiempo y los perdamos de vista, y nada más que nos quede el cuadro de Neila, porque que quede el libro ahí como ese testimonio ahí agarrado a la tabla del náufrago. Bueno, vamos a seguir avanzando. La guerra va avanzando, llegamos al año 98, los americanos, los USA, están deseando meterle el diente a la isla de Cuba. Ya intentaron comprarla a lo largo del siglo XIX varias veces. España nunca quiso transigir, igual que le vendió Florida, Luisiana a los franceses, pero la isla de Cuba no, era la siempre, no podía vender la isla de Cuba.
por mucho que intentaran no solamente dar dinero al Estado, 300 millones de dólares, sino también dando dinero aparte a los políticos para acceder a comprar, a vender la isla, No, es una cosa que hay que valorar como de dignidad por parte de España. Dentro de un mundo, que también lo explico ahí con varios ejemplos, un mundo de corruptela tremendo. O sea, la corrupción es de ahora solamente, también la había en la época del caciquismo de la Restauración. Bueno, los americanos mandan un barco de visita de cortesía, un caramelo envenenado, a La Habana. España manda, a la Fuerza Orca manda un barco a Nueva York, en Vizcaya, también de cortesía, de devolución de visita, y a las pocas semanas el barco, en plena bahía, ¡bumba!, estalla. Y los americanos le echan la culpa a España. Bueno, ya han pasado 115 años, ya de haber sido España ya se sabría. Ha habido investigadores, ya lo dijo Pando aquí en la conferencia, el almirante Rickover, que tiene libros editados en 1970 y tanto, el jefe del arma nuclear estadounidense, con submarinos, han fotografiado 300 fotografías del pecio del Maine, porque lo reflotaron en 1911 y lo alejaron a una sima marina lejos de vista indiscreta. Pero con el submarino lograron llegar hasta el pecio y vieron que las chapas del buque están hacia afuera, no hacia adentro. La explosión fue interna, porque no fue el único barco de este tipo que explotó. El defecto de construcción estaba muy cerca de la Santa Bárbara, la munición de las carboneras, de los españoles de carboneras, de carbón. Y bueno, el exceso de calor, etcétera, ya que explotara. El caso que los españoles no fueron. Ya tuvo el casus belli de Estados Unidos, le declaró la guerra a España, y España después de 3 años, arruinada, después de 3 años de guerra, tantos muertos, tan lejos además, con mucho menor potencial que Estados Unidos, pues perdió la guerra. No nos vamos a entretener eso, porque entre otras cosas sí participaron los extremeños, pero en Castilla apenas participó contra los estadounidenses. Y aparte que nos alargaríamos aquí muchísimo, y ya lo cuento en el libro. Bueno, acaba la guerra y llega la repatriación. Los de Castilla volvieron en el vapor Neustria, que es ese vapor francés. ¿Por qué francés y no español, como le pasó a la ciudad de Cádiz? Porque urgieron los estadounidenses de que cuanto antes mejor, antes del 1 de año del 99 tenían que estar evacuados, o sea, que era imposible por un problema, porque había muchísimos enfermos en los hospitales. ¿Cómo los iba a evacuar? De hecho, intentaron mandar a los enfermos al principio, pero se morían en el camino. A lo mejor morían 80 y tantos jóvenes en el viaje de vuelta, ya estaban enfermos, no podían aguantar 15 días en las hamacas aquellas, los sollados, entre desentería y vómitos, diarrea, vomitando. Tuvieron que dejar de mandar enfermos y mandaron los sanos, los enfermos, para el final, a medida que se fueran recuperando. Esto es un dibujo grabado de la época, como llegaban cadavéricos, enfermos. Es un dibujo, una alegoría, pero que si fuera una fotografía no habría mucha diferencia, porque llegaban amarillentos, les brillaban los ojos de las fiebres palúdicas. Claro, esto fue una asignatura pendiente, que luego el Estado miró para otro sitio. Fueron muriendo todos hacia los años 60, los años 1966 moriría el último combatiente por ahí. Si se buscan los periódicos de esos años, muere el último de Cuba, muere el penúltimo andaluz de la guerra de Cuba, el último canario de la guerra de Cuba. Son los años 60, 70 algunos. Ya con 90 intentos, porque alguien que hubiera nacido en el año 1875, tuviera 20 años cuando fue la guerra, en el 95, tendría que tener 90 y tantos años para estar vivo en los años 70, entonces ponen ya muy poco. Y con una pensión exigua, vendían altamuces, cigarros sueltos en estos kiosquillos antiguos. Ya en la época de Franco sí les dieron una pensión, porque se creó una asociación de excombatientes y bueno, y les permitió rifa, y al final le dieron una asignación de 4.000 pesetas a estos combatientes, que muchos eran lisiados, que no habían tenido derecho a una pensión. Ahora contaré ese pequeño detalle, que lo explico mejor en el libro, porque fue patético para la historia de España. Porque dijeron, bueno, aquí tenemos otro grabado, pedían dinero. Los soldados venían con una mano delante y otra atrás y pedían para poder llegar alterados de frío, porque venían con el traje de rayadillo, lo metían en ese barco del clima tropical, lo traen a La Coruña o a Santander. También hubo algunos que llegaron a Cádiz, como el caso de los del Castilla.
ateridos de frío, llegaban en noviembre, diciembre, enero, con ese traje de rayadillo, la manta raída, agujereada, enrollado, pobre, ahí lo tenemos tumbado en las gabarras, porque los barcos tenían tanto calado que los puertos españoles no estaban como para arrimar el barco al muelle, se quedaban como a 200 metros, ¿no? Tuviera calado el barco. Y entonces en gabarra los trasladaban hasta la escalinata. Pero es lo que pasaba con los que estaban enfermos, que iban en camilla, pues como si fueran reses, como si fueran ganados. En una grúa del barco los bajaban a la gabarra lo llevaba hasta el dique o el muelle, allí otra grúa del puerto, cogía la camilla y al carruaje, el carruaje en burro o en mulo al hospital más cercano. Patético, vamos, una escena tremenda. Y encima habían perdido la guerra, ya no iba la marcha de Cádiz sonando, era despedida como al principio, ya iban las instituciones oficiales, alcaldes, militares, etcétera, iban ya por turno de alguien te toca, que llega otro barco, pues te toca a ti, concejal, tal. Ya no iban todos como cuando iban a la guerra, habían perdido la guerra. Bueno, aquí tenemos, todo esto está en el libro, Los muertos extremeños. De cuando se hizo el libro, de cuando se editó, actualmente ha cambiado a más, porque yo aquí tengo puesto cuando hubo que cortar un momento, ¿no? Porque es imposible poner todos los muertos y por nombre hay que tener una documentación que lo respalde, que yo la aporte. Entonces, bueno, vemos como en el año más luctuoso tenemos hacia el año 97, la parte central, y el vómito negro o fiebre amarilla y las enfermedades comunes. Y en rojo todos los que mueren en combate, fueron muy pocos. Mueren en total extremeños 139 directamente y luego de las heridas de combate 38. O sea, 180 y poco. Los que mueren de un tiro o de un machetazo, pero el resto por enfermedades. ¿Qué ocurría? Que los que morían por acción de combate o por vómito negro les daban una pensión, les daban 2 reales al día, 182,50 al año. Y los que morían de enfermedad común o accidente no les daban nada, que son los de verde. ¿Por qué? Porque enfermedad común, pero es que muchos que se recuperaban, que caían enfermos de vómito negro y no morían, se recuperaban, quedaban tan debilitados que cogían cualquier otra enfermedad. Y entonces morían de disentería, cólera, paludismo, y no tuvieron ningún derecho a nada. Y estos fueron muchísimos, 997 extremeños, que ya irán por 1000 y pico actualmente. Aquí tenemos los de Santa Marta, 13 o 14 hay, hace poco he metido a uno, a Álvarez García, bueno, está el pueblo a la izquierda, en los apellidos, nombre, la unidad está destinada en blancos porque se desconoce. La fecha en que muere, dónde muere y de qué muere. Vómito negro, combate o enfermedad común o accidente. Entonces vemos el caso de Álvarez García, que es el último que he metido aquí. Resulta que muere en una pensión. Cuando llegaban los repatriados a Badajoz, el ayuntamiento les daba una ayudita, la Cruz Roja les daba caldo, jerez o anís, y leche caliente, y el ayuntamiento les daba 15 pesetas, 5 pesetas, o 25 pesetas, depende del grado de gravedad. Y veo que, pero eran a los nacidos de Badajoz, y veo que aún no se lo dan, que residen en una fonda, en una posada Trinidad, de la calle Trinidad. En calle Trinidad número 29, una fonda se llamaba Trinidad, como la calle. Y qué raro uno que sea de Badajoz, que les dan 25 pesetas y que viva en una fonda. Bueno, el caso es que voy al registro civil de Badajoz y busco ese nombre, lo tengo ya digitalizado bastante, y aparece efectivamente que muere. Yo no sabía que había muerto y estaba tan enfermo que no podía venir hasta Santa Marta y murió en la fonda. Le da las 25 pesetas y en esos días fallece. Luego me entero de que era de Santa Marta en el ruido ahí arriba. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Entonces, bueno, son sus antepasados. Ellos serían
tíos, bisabuelos, primos de bisabuelo que fue, que volvió, porque ellos murieron. Aquí pongo el decreto firmado por dispuesto por la reina regente, dedicado, que se envía al capitán general de Castilla Nueva y Extremadura, en el que se deniega una pensión a un extremeño porque muere, como pone aquí, que falleció de enfermedad común, y entonces pues desestima la petición de una pensión. Le daban 2 reales al día. Un jornalero, un trabajador de la tierra sin tierra, ganaba en aquella época 3 pesetas al día. 3 pesetas. Y esto, la pensión eran 2 reales al día, después de que habían perdido la vida ahí, algunos, y le desestima la pensión de 2 reales, porque muere de enfermedad común. Seguimos, ya estamos terminando. Bueno, esto es lo que yo aporto del capitán Neila, de Santa Marta. Ahí en esa foto, esta foto es de 1888. Y él ya era teniente en el Castilla. Este es todos los oficiales del Castilla. En 1888 llevaban 5 años en Badajoz. Él llegó a Badajoz en 1883, recién disuelto el batallón Covadonga, que es donde él fue destinado, pero con un golpe de Estado republicano que fracasó. Pero él no fue, digamos, estaría recién llegado, no se enteraría de la película, no le pasó nada, y luego fue destinado al regimiento Castilla y en el 88 asciende. Entonces, uno de ellos es el teniente Neila, no sé si saben cuál es. Tienen aquí su foto, que ya aquí no se parece nada porque aquí ya está de general, bastante mayor, ya había vuelto de nuevo. No, abajo el coronel del Castilla en el año 88. Vamos a ver, bueno, es el único que está haciendo un poco el gamberro. Está colocado así de la izquierda. No, frío. El que le está cogiendo la oreja a otro. Este le está cogiendo la oreja a su compañero. Sería de los más modernos y está aquí arriba en el gallinero. Las fotos que son el coronel del Castilla, los jefes, oficiales, capitanes y tal. Es este, lo vamos a ver más claro aquí, en la última diapositiva. Este es el teniente Neila, en 1888. Y con esto terminamos. Si quieren hacer alguna pregunta. El libro no es para hacerse llorar como le pasó a don Juan Pando, pero es un libro triste porque es una historia triste. Un libro realista. Y nada más. El libro relata en general hasta el final de la guerra. Sí, desde el principio hasta el final. No, al final falta. El libro cuenta desde el comienzo hasta que acaba la guerra, porque el Castilla viene cuando acabó la guerra. Sí. Solo era eso. Solo esa. A mí me gustaría saber si de alguna manera pudo haberse evitado esta guerra. Si se podía haber evitado, pero por parte de España se pudo haber hecho algo más para un gigante incipiente, en este caso, que era Estados Unidos, que empezaba a tomar forma. Bueno, la guerra se podía haber evitado si España cumple los acuerdos del convenio de Zanjón, en el año 78. En 1878 llega a un acuerdo de paz después de 10 años de guerra y se compromete a unas cosas que no cumplió. Lo único que quitó fue la esclavitud, unos años más tarde, que fue una de las cláusulas. Pero todo lo demás nada, ni autonomía ni nada. Y se le echó encima la guerra después de 15 años de la paz. Y ya cuando quiso implementar la autonomía, que de haberla puesto antes, España hubiera aguantado unos añitos más, porque había muchos españoles y muchos cubanos que se sentían españoles. Prácticamente fue una guerra civil. Había 70.000 cubanos del lado español. La población de cubanos era 1.200.000 en aquellos años. Y del 40.000 insurrectos, 70.000 cubanos del lado español. Que no fue capaz, luego sí, además España hubiera acabado la guerra enseguida,
por fuerza de las armas, si en vez de mandar a Martínez Campos, que estuvo casi un año, hubieran mandado a Weyler desde el principio, que hubiera ido a la guerra, con la guerra, no con intentar el pasteleo, que ya no le creían los insurrectos, pues quién sabe también. Y para evitarla con Estados Unidos era habérsela vendido. Y España quiso perderla con dignidad. Pero Weyler tenía un carácter muy militar, como ha dicho usted, y quizá no hubiese sido una mejor persona. Sí, pero yo le oigo. ¿No hubiese sido mejor mandar a una persona un poco más, menos violenta? Ya se mandó, si se mandó, fue un chollo para los insurrectos. Se mandó a Martínez Campos. Ya estaba Calleja inicialmente. Lo tuvieron que cambiar porque no se enteraba. Se lo engañaron. Calleja se fiaba de ellos. Estaba el terrorista bueno y el terrorista malo. Y se fiaba de ellos. Me habían prometido que no se iban no se iban a echar al monte. Mientras yo estuviera el capitán general, decía, manda a Martínez Campos, que fue el que hizo el tratado 15 años antes. Y ya nada, ya no le hacían caso. Era un chollo para ellos. Y Weyler, que fue sin contemplaciones, dando carta blanca para fusilar, como se cogiera un sujeto con las armas en la mano, etc. Fue el que estaba a punto de acabarla. Pero en el 97 ya estaba limpio Pinar del Río y ya iba a iniciar la reconquista de Oriente. Tanto por detrás, por Santiago de Cuba, como por la trocha de Morón. A un enemigo que estaba ya agotado también, cada vez con menos ayuda. ¿Qué ocurre? Que bueno, matan a Cánovas del Castillo, cambian a Sagasta, que quiso probar darle el estatuto de autonomía. Pero ya los insurrectos ya no le creían, después de haber perdido estar 3 años allí, sabían ellos que los estadounidenses, los americanos, le iban a ayudar, ya no aceptaron la autonomía, y aquel parlamentario que se acercara a venderle la autonomía lo ahorcaban, lo fusilaban. Ya no quería. Era inevitable por mí, era... ¿Y sabe usted en qué condiciones quedó Cuba una vez que se repatriaron los soldados? Muchas familias que llevaban asentadas allí largos años y siglos. Bueno, lo ocurrió... ¿Por qué se repatriaron? No del todo. ¿Por qué? Porque el 10 de diciembre del 98 se firmó el Tratado de París, en el que no estuvieron los cubanos presentes, nada más que estaban los españoles y los americanos. Y entonces les reconocieron, menos mal, los derechos a los españoles a sus propiedades y les dieron prevalencia o primacía ante otros extranjeros para establecerse allí. Luego, por otra parte, también querían, entre comillas, blanquear la población, porque había ya muchos descendientes de esclavos y no querían que ocurriera como en Haití, que hubo una revolución de negros. Y entonces hubo familias, sobre todo de militares, que volvieron aquí a España, a la península, pero otros muchos siguieron allí en Cuba, entre otras cosas porque los estadounidenses les protegían durante los 3 hasta 1903, que ya quedó independiente casi totalmente Cuba. Realmente no quedó independiente del todo hasta 1934, porque los estadounidenses se reservaban el derecho de intervenir en Cuba si peligraban sus intereses. Se conoció como la enmienda Platt. En la Constitución cubana estaba contenida. Pero al mismo tiempo protegían a los españoles. Y luego los cubanos, que se sentían europeos en gran parte, y eran hijos, nietos, sobrinos, primos de españoles, pues querían que llegaran españoles, había afinidad cultural. Y fueron una gran emigración durante los 2 primeros tercios del siglo, sobre todo al menos la primera mitad del siglo XX, una gran emigración de españoles allí a Cuba, gallegos, canarios, asturianos. Todavía están las casas regionales, en Extremadura no hay, todavía hay casas regionales de aquellos emigrantes actualmente allí en La Habana y en otras poblaciones, pero casi 1 millón de españoles. Perdimos la guerra y ganamos la paz. En parte sí. La explosión del barco americano, yo he leído en algunos sitios que dan a entender que fue provocado por los mismos americanos para entablar la guerra con España. Sí, pero es que murieron 220 y tantos marineros americanos.
Bueno, cuesta un poco creerlo, de los ¿no? americanos tampoco hay que extrañarse. No, de verdad que no hay que fiarse, no hay que fiarse. Ya se inventaron las armas químicas hace no hace mucho. Pero era mucho suponer 220 muertos por la bomba. Está claro, nada más estaban 2 oficiales en el barco, el resto estaba fuera. Da pie a esa conjetura, pero yo no acabo de creérmela. Yo me inclino más por el accidente. También se especula que fueron cubanos que pusieron una mina. Bueno, y su... Sí, bueno, la prensa lo quería... Tú, haz la guerra que la noticia la ponemos nosotros, era el lema, ¿no? Así que... Yo voy a decirle, no puede ser que esta situación llegue también en parte porque España manda en los últimos años antes muchos esclavos a la isla de Cuba, que aumenta la población negra tanto y en tan malas condiciones que se empiezan a rebelar contra los españoles. Efectivamente, España es de los últimos países del mundo occidental que ampara la esclavitud. Hubo esclavitud hasta 1886. Creo que fue Portugal o Brasil donde fueron los últimos esclavos. Bueno, efectivamente. ¿Por qué? Porque no había población indígena. Los nativos de Cuba, los siboneyes, los taínos, esos se fueron muriendo por enfermedades, por emigración. Era una raza menos fuerte que la europea y que los trabajadores, los esclavos negros, eran mucho más fuertes para trabajar en las minas y en las plantaciones. Luego había lo que se llamaba la sacarocracia, un gran grupo fuerte de poder, de hacendados, que querían mano de obra gratis o muy barata, para seguir sacando provecho. Por eso, de hecho, el ferrocarril se puso para ello, allí en Cuba, en los años 30. Entonces, la población, que habría unos 400.000 personas de raza negra, no tenía, que eran 1.200.000 los cubanos, eran 40.000 chinos, se importó también esclavos chinos, aunque eso sí llegó un convenio con China, para que no eran esclavos, eran trabajadores más bien, pero 400.000 negros, pero no eran como para... De hecho había muchos negros también, negros de las fuerzas españolas voluntarios, y cuando vinieron los repatriados, vinieron muchos negros aquí. Hubo también Badajoz negros, que eran negros repatriados, y ahí la incultura de los muchos pacientes les gritaban cobarde, insurrecto, pues coño que ha peleado lo que era le insultaban a los negros, pues no sabían que eran de su propio bando, cuando llegaron aquí a Badajoz. Eso hay una anécdota sangrante tremenda. O sea, no fue la causa esa porque en el 86 se quitó la esclavitud, la guerra comenzó en el 95. Pero la presión que ejercía, o sea... No, porque era gente de poco poder. La presión era porque era por los criollos blancos que querían todo el poder político y económico, por ende, por consecuencia. Eso también nos pasó lo mismo en México, Nueva España, Nueva Granada, Perú, los criollos blancos, los hijos de los militares, los nietos, los sobrinos, porque mayormente iban militares. Hasta la entrada de Fidel Castro quedaron muchos... Era hijo de un soldado que había estado en la guerra de Cuba. Eso todavía hay de aquí del pueblo, que se han venido de Cuba cuando de Fidel Castro. Una persona hace pocos días la he visto yo, en la América precisamente, estuvo viviendo con sus padres allí, que descienden de Nogales. Y estuvieron viviendo, imagínate, la gente que tenía gran poderío allí. Se llamaban Artemio y Arsenio y eran hijos de uno de Nogales casado con una cubana. Y eso, que han estado en Cuba hasta, se puede decir, hasta hace 4 días. Es que de hecho, muchos de los que están aquí conocen a los descendientes, que era la cubana que decíamos nosotros, que vivía en la casa del Puyol. Esa era la familia de... Y eso estuvieron hasta la Revolución Cubana, que estaba aquí. Lo que pasa es que era un extremeño casado con una cubana. Sí, ahí no se dan asco. Y había mucho, que no había mucho. En fin.